En esta mañana, 5 panes, 2 peces y un Dios que todo lo multiplica. En la década de 1990, una maestra de una escuela rural en Colombia llamada Luz Marina, ella comenzó en una comunidad muy pobre. Ella enseñaba y empezó a darse cuenta que muchos de sus alumnos venían a la escuela sin desayunar. Entonces ella decidió preparar comida para ellos. Sin embargo, apenas tenía recursos. Algunos días solo lograba juntar un par de panes y algo de arroz. Lo que hizo fue empezar a compartir lo que tenía, confiando que de alguna manera podía al menos salvar a algunos. Pronto la comunidad comenzó a escuchar sobre el esfuerzo y sobre muchas cosas que ella estaba tratando, intentando hacer, y así personas se dieron cuenta y empezaron a donar alimentos y ayudarla. En poco tiempo, Luz Marina pasó de alimentar unos pocos niños con 2 panes y algo de arroz a proporcionar comidas completas para toda la escuela, gracias a la generosidad y a la fe que ella demostró desde el principio. De la misma manera que Luz Marina confió en lo poco que tenía, podía hacer algo grande, alguna diferencia, y es lo que enseña en nuestro texto, Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas 9:10. Veremos cómo Jesús tomó lo que parecía insignificante a los ojos humanos, 5 panes, 2 peces, y los multiplicó para alimentar a una multitud. Leámoslo desde el versículo 10. Dice que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos entrar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Este mensaje animará al pueblo de Dios ¿a qué? A confiar en Jesús, que siempre provee con poder y abundancia para su pueblo. Hoy exploraremos 4 bloques que lo confirman. El número 1, Jesús recibe y enseña a su pueblo con compasión. Versículo del 10 al 11. En el punto número 2, Jesús confronta la insuficiencia humana con provisión divina. Versículo del 12 al 13. Y en el punto número 3, Jesús organiza la multitud como parte del plan divino. Versículo 14 al 15. Y en el punto número 4, Jesús multiplica alimentos y satisface con abundancia divina. Versículo 16 al 17. Oramos y invocamos al Santo Espíritu para que nos ayude a predicar, y también a usted para poder entender y que Dios le pueda ayudar a transformar su corazón. Padre, te doy muchas gracias por este milagro maravilloso. Es diferente. Es algo que nos va a transformar.
Padre, no queremos verlo simplemente como esas historias de caricaturas de la multiplicación. No, queremos verlo como tú lo ves. Queremos salir de aquí transformados, cambiados, renovados, especialmente en estos tiempos tan turbos que no solo hay en Estados Unidos, sino en el mundo, donde parece que no hay un rumbo, hay desesperación y angustia, pero nosotros tenemos al capitán de nuestro lado, que nunca desampara a su pueblo, el poderoso Dios. Espíritu Santo, Dios, lléname de tu poder, por favor, esta mañana. Ayúdame a predicar tu palabra con claridad y que tu pueblo, con humildad, reciba este mensaje. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos, Jesús, vimos la semana pasada, envió a los 12 a cumplir una misión específica. ¿Cuál era esa misión? Anunciar el reino de Dios y mostrar su poder con señales y milagros. Recuerden que hoy escuchamos de milagros, pero señales y milagros van de la mano. ¿Por qué señales? Porque algo quiere decirnos los milagros. Mientras ellos estaban fuera en su viaje misionero, dándole la entrada para llegar a este punto, Herodes, el tetrarca, aparece en la narrativa como un aperitivo, donde él está confundido y la palabra clave en ese pasaje, perplejo por las diferentes opiniones sobre quién realmente es Jesús. En su confusión, Herodes tuvo que tomar una decisión crucial sobre Jesús, pero lamentablemente decidió mal, desperdiciando la única oportunidad de su vida. Ahora los apóstoles regresan de su misión y es el punto en donde nos encontramos en esta mañana. Por cierto, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, exceptuando el milagro de la muerte y resurrección de Jesús, este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. El único. Punto número 1. Jesús recibe y enseña a su pueblo, ¿y de qué forma? Con compasión. Los demás dioses, usted tiene que hacerles sacrificios, si me porto mal me van a castigar. No, nuestro Dios es con compasión. Dice, iniciamos nuestra travesía en el versículo 10, Lucas 9:10. Dice que vueltos, o sea, al regresar de Galilea, los apóstoles le contaron, vienen de Galilea, llegan a Capernaum, ahí le relataron. Es decir, que al regresar los apóstoles, los enviados, los ministros, le relataron a Jesús un informe detallado sobre el ministerio que habían llevado a cabo, así como nuestros misioneros, usualmente los miércoles, de diferentes países, vienen aquí, la iglesia americana, y hacen el reporte de lo que han hecho, cómo va la obra en el país, cuántas almas, cómo va creciendo. Se da un reporte, no se da dinero por dar dinero, sino que tienen que dar cuentas de eso. Este reporte, este acto, como hicieron los apóstoles, no es exclusivo solo para los misioneros o pastores, ¿verdad? En mi caso, yo tengo reunión con los diáconos cada 6 meses, por ejemplo. Tengo reunión con el pastor americano todos los lunes a las 9:30 de la mañana, que él ha tenido durante 10 años, ¿verdad? Damos un reporte. Todos tenemos que dar un reporte, dar cuentas, no solo pastores, no solo misioneros, sino que esto también se aplica a los cristianos. Por eso yo me he reunido con ustedes sobre evangelismo. ¿Qué necesitan? ¿Qué herramienta? ¿Ocupan material? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu obra? ¿Por qué? Porque usted también va a dar cuentas al Señor sobre su ministerio. Todos, escúcheme bien, todos estamos llamados a compartir. Por cierto, vamos en abril. Todos estamos llamados a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestros lugares donde Él nos ha puesto. Porque si usted le pide a Dios, Dios bendíceme, y usted está viviendo su vida para sí mismo, Dios no le va a bendecir. Usted está bien, Él no va a hacer para que usted viva libre esa oración, y si hay bendición, no es Dios.
Porque Él solo da para que usted viva para su gloria. Él no murió en una cruz para que usted cumpla su sueño americano, sino que cumpla su sueño, parecerse a Cristo. Todos estamos llamados a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en los lugares donde Él nos ha puesto. Y un día, como indicó Pablo en 2 Corintios 5:10, daremos nuestro reporte final misionero. Mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario, es que eso va a ocurrir, aunque usted no quiera, eso va a pasar. Todos nosotros, hablando de los creyentes, porque los que no son hijos de Dios van a ir al trono blanco, donde ahí usted va a ser, ya no es que va a ser juzgado, sino que se le va a dar la condena por haber rechazado el evangelio, por haber visto por poco a Jesús, por decir que no tiene un valor más que un tesoro escondido. Ahí donde usted va a dar cuentas en el trono blanco. Los creyentes en el tribunal de Cristo, que es muy diferente. Ahí es donde va a haber la premiación, donde serán juzgados nuestro corazón, las intenciones. Y Pablo dice, cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un claro ejemplo de alguien que que entendió que es un misionero en este mundo, que fue el ex endemoniado gadareno, a quien Jesús le encomendó. No nada fácil, porque tenía un pueblo que odiaba a Jesús, y ahí lo mandó el Señor, que no, usted se queda ahí, yo ocupo un misionero ahí. Regresa a tu pueblo y cuenta las maravillas que había experimentado. Esa era su misión. Lo interesante es que Jesús utiliza la misma palabra en griego, aquí contaron, para enfatizar la importancia de comunicar por parte de los verdaderos discípulos la obra transformadora de Dios. El ex endemoniado gadareno, dice Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta. Los apóstoles le contaron la misma palabra, solo que diferente conjugado, pero es la misma palabra. Creyentes, apóstoles, misioneros, todos vamos a dar cuenta a Dios, hasta el endemoniado gadareno. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Ha hecho grandes cosas Dios con usted? Amén. ¿Las cuentas? Amén. ¿Son o menos amén? Amén. ¿Ha hecho grandes cosas Dios contigo? Amén. ¿Cuentas cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Okay. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Usted lo hace? Me imagino que sí. Los 12 contaron, dice el texto, todo lo que habían hecho, todo. Ojo, hasta Judas evangelizó. Hasta Judas evangelizó, contó todo lo que había hecho. Ellos dijeron y dieron un reporte apostólico. Lucas no menciona más detalles de lo que había hecho, pero parece claro que la misión fue ajetreada, fue difícil. Es increíble lo que estaban viviendo. Señor, yo oraba y veía cómo los demonios salían. Venía gente paralítica, de un momento ya estaban caminando. Fue algo difícil, increíble, grandioso. Pero después de una experiencia tan intensa, es natural buscar un poco de descanso. Entonces Jesús, ¿qué hace? Tomándolos, se retiró aparte. Dice el versículo 10, vueltos los apóstoles de su viaje misionero, le contaron todo lo que habían hecho, milagros, sanidades, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Era una experiencia intensa, tan intensa que sí, hermanos, es natural buscar un momento de descanso. El Señor los toma y se retira aparte privadamente, lo que quiere decir ahí. Es decir, Él se escabulló silenciosamente
con ellos, donde pudieran estar solos Jesús y los 12. La misma palabra retiró en griego lo encontramos en Lucas 5, pero como apartaba. Cuando el Señor predicaba, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Los creyentes necesitan tener un tiempo aparte. Este mundo es un mundo de persecución, de confusión y miedos. Cuando nosotros nos apartamos, no es nada más sacar vacaciones para darme una vueltita, descansar mi cuerpo. El espíritu, ¿cómo lo descansas? Hay batalla. Este mundo quiere transformar nuestra mente, nuestro pensamiento. De un momento a otro estamos hablando, caminando y teniendo las mismas metas como personas que no están convertidas. Hay que apartarnos, igual como somos nosotros llamados santos, que es apartados del mundo. Yo aparté, yo santifiqué a estos. Yo los elegí, yo los llamé. Aparte, apartaba nos muestra que Jesús los llevó aparte, a un lugar solitario, probablemente para descansar y reflexionar sobre lo que había experimentado. Algo que muchos padres, yo he escuchado aquí, que después de un mensaje llegan a su casa y comentan con sus hijos qué le pareció el sermón. ¿Qué piensas de esto? Eso es meditar, eso es reflexionar. No es simplemente servir la comida, pero hay que comérsela. ¿Qué me transforma eso? ¿Qué me habló Dios a mí hoy? Hijo, ¿qué te ha dicho Dios hoy? Se apartaban. El ministerio lleva una carga. No es nada fácil. Fue lo primero que me enseñaron en el seminario en Costa Rica el primer año. De tantos años de estudio, el primer año. El mismo profesor decía, si puedes buscar otra profesión, busca otra, pero no te metas al pastorado, porque si no sos llamado, te van a despedazar. Hay que entender que uno es llamado. Nos muestra que el Señor los llevó a un lugar aparte, un lugar solitario, para que pudieran descansar, reflexionar sobre lo que habían experimentado. Esto muestra la importancia del retiro espiritual del líder. El pastor también es oveja y necesita alimentarse. Amén. Hay gente que se molesta si yo salgo a un lugar, a una conferencia o algo, ustedes se molestan o ya el segundo domingo no vienen como una forma de protesta, rebelándose contra lo que Dios quiere hacer, porque el pastor es una oveja también. Amén. Es bueno para un pastor ir a conferencias. Pasar tiempo con otros hombres de Dios aún más experimentados para que ayuden a los más bajos, los que estamos empezando. El pastor necesita pasar tiempo íntimo con el Señor para renovar fuerzas. El Señor conoce que necesitamos tener un tiempo de descanso. Dice Hebreos 4:15 que Él es consciente de nuestras debilidades. Marcos 4:38 nos muestra una gran realidad del Señor Jesucristo. Él experimentó fatiga ministerial. Se durmió en la barca. Se durmió. Es que es 100% hombre. Es 100% hombre. Dice Marcos 6:31, venid vosotros, aparte un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Estaban ministrando, estaban llenos del poder de Dios, hacían obras y milagros, pero era tanta la gente, era tanto la ayuda que ellos tenían que dar, que se les olvidó el tiempo para comer. Fue un momento tenso, difícil. Y no simplemente para los apóstoles, que eran aplaudidos, vean nuestro viaje misionero, fue exitoso, pero hay algo que a muchos a veces dejan, cuando van a un contexto, lo que estaba pasando al otro lado. Mateo nos cuenta que cuando llegaron los discípulos del maestro, después de su viaje misionero, algo estaba pasando en la otra página de la Biblia, de la escritura, del momento. Sí.
de la historia. Jesucristo, minutos antes, según nos cuenta ahí mismo, Mateo 14, habían llegado los discípulos de Juan el Bautista a decirle a Jesús: Juan el Bautista está muerto. Juan el Bautista, Jesús 100% hombre, ¿cómo cree que se sentía? Acaba de escuchar que su primo le habían cortado la cabeza. Él era hombre, 100% hombre, y en ese mismo momento los apóstoles también están cansados. Juan nos cuenta en Lucas que fue por los 12 que fueron a descansar, tener un retiro, pero Mateo nos dice que fue Jesús. Entonces, ¿por quién fue el descanso? ¿Por quién fue el retiro? Fue por los dos. Fueron al desierto, un lugar aparte. Entonces ellos se dirigieron, dice el texto, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Que Betsaida significa en arameo el lugar de pesca o la casa de pesca. Por supuesto, estaba ubicado en la costa del mar de Galilea. Betsaida era la ciudad natal. ¿Por qué es importante? Porque ahí venía Felipe, ahí venía Andrés y Pedro. Sin duda Jesús los visitaba a menudo. Dice Marcos 6:45 que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, una ciudad existente hasta el día de hoy. Marcos 8:22 vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. ¿De dónde y a dónde fueron de retiro espiritual? Gracias a los pasajes paralelos como Mateo 14:13 y como Marcos 6:32, se fueron solos, aunque hubiera multitud, a una barca, a un lugar desierto. Ustedes como yo necesitamos apartarnos. No podemos dar a otro lo que no tenemos. Ambos relatan que Jesús y sus apóstoles embarcaron desde la orilla de Capernaum en el lago de Galilea hacia un lugar apartado y solitario. Ellos buscaron aislarse. ¿Se imagina un momento donde usted trabajó toda la semana, todo está difícil, estoy cansado, pero un momento suena la puerta, la suegra? De una vez, huele a incienso, huele a azufre, no, de una vez cambia la historia. O estás cansado y llegan tus familiares, tus amigos. Yo quería descansar. Ese era el momento perfecto. Tengo toda la semana de llevar calor, fuego. Es un trabajo duro. Quiero descansar. Así estaba Jesús. Ese era si había un momento que había que descansar y al llenarse el alma, este era. Pero el intento de retirarse no tuvo éxito. Dice el versículo 11: y cuando la gente lo supo, le siguió. Esas palabras son seguidores. Había gente ahí de todo ese grupo. Habían personas que solo llegaban por curiosidad, unos llegaban por show, o unos llegaron por la comida de milagros que ve en el capítulo 6. Pero también había un grupo de personas que tenían la necesidad de la verdad divina. La multitud se había adelantado y esperaba que Jesús desembarcara. ¿Cómo pudo la multitud seguir a Jesús si andaba en barca? ¿Cómo? Marcos nos da una pista. Marcos 6:33, pero muchos los vieron, ya los reconocían, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El mar de Galilea, si tú navegabas por el centro, es un lugar muy tramposo, muy turbulento. Entonces el maestro con los 12 se fueron por la orilla para no pasar por el centro del mar de Galilea, y eso hizo visible que la gente los pudiera ver, pero llegaron más rápido caminando. Ahí vea, cuando uno quiere buscar al Señor, todo lo que puede hacer. No hay excusa. Este pasaje destaca la determinación de la multitud. Destaca la determinación para seguir a Jesús a toda costa. Aunque Él se desplaza en barca, la gente lo siguió por tierra
con rapidez y perseverancia, llegando incluso antes que él al lugar solitario. Este es un ejemplo de fe y búsqueda apasionada de la verdad, demostrando cómo aquellas personas estaban dispuestas a superar cualquier obstáculo con tal de estar cerca de Jesús y escuchar el mensaje. Hay gente que cree que por la distancia que viven pueden excusarse delante de Dios para faltar a un culto. Decía el predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, la fe verdadera, por cierto, la fe verdadera no conoce barreras. Cuando el alma anhela a Cristo, ni la distancia, ni las dificultades pueden detenerla. Una nota importante que no debemos ignorar sobre la ciudad de Betsaida. Betsaida fue señalada por el Señor junto a Corazín por ser más merecedores del juicio que Tiro y Sidón. Primero ahí nos demuestra que unas personas van a sufrir más que otras, pues al que más se le dio y rechazó va a sufrir más en el infierno. En el infierno hay división de castigos, por así decirlo. A los apóstatas es mayor el castigo que a alguien que nunca escuchó el evangelio. Porque un apóstata ha escuchado una predicación, ha escuchado el evangelio, pero al final de cuentas dijo no. Le va peor que a alguien que nunca escuchó. Y estas ciudades, dice en Lucas 10:13, en la versión NBI, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, para que vea que los milagros no transforman a nadie. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. A mayor privilegio, mayor es nuestra responsabilidad ante Dios. Cuando la gente siguió a Jesús, ¿qué hizo él? Estoy cansado. Ay, trabajé muy duro, me duele la espalda. Él le siguió. Él le recibió, y otra versión dice, le dio la bienvenida. Le dio la bienvenida. Él los recibe a él. Recuerde algo que nos da todo el contexto, que es importante, por eso me encanta la predicación expositiva, que ese momento es en Juan 6, donde cita Juan que es el tiempo de la Pascua, o sea, en el mes de abril, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, lo que está ocurriendo. Hay un buen clima, es la primavera. Jesús está sentado en un monte alto con sus discípulos, teniendo un momento de intimidad, y es cuando Él ve las multitudes que vienen, Él les da la bienvenida. Cuando llegaron las multitudes, no fueron rechazadas, sino acogidas, recibidas. Y Pablo aprendió bien de Jesús, pues hasta usa la misma palabra en griego, la cual la encontramos en Hechos 28:30. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, ahí está la palabra, la misma, y recibía a todos los que él venían. Ese es el Señor, compasivo. Jesús dio la bienvenida con compasión a la multitud. Jesús no era conocido como un hombre de puras excusas o una mujer de puras excusas. Como una vez el pastor americano me dio tanta vergüenza, me dice, ese hombre es puras Mr. Excusas, le decimos. De verdad, siempre saca una excusa para no hacer algo. Yo no quisiera que hablaran a mí así de mí. Y él me explicó eso en la iglesia americana. Jesús le dio la bienvenida con compasión. Le dio compasión y ojo, que había gente materialista que venían por panes y peces, querían un milagro, a todos lo recibió a la multitud. Y a pesar de que esto impidió el retiro que él había estado buscando y que se lo merecía, porque ni siquiera dejaron unos minutos de duelo sobre Juan el Bautista, pero Jesús no los recibió para jugar a las cartas, que es importante. No los recibió para jugar a los juegos, para entretenerlos, para hacer un mimo, hacer un concierto. No, pasó. No simplemente para hablar un versículo y pasar todo el día, no. Les habló expositivamente, les aclaró.
Les hablaba, no hizo primero sus sueños que usted quiere, no, les habló del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban. Interesante, a los que necesitaban. ¿Por qué? Porque hay gente que está enferma, pero no pide. Hay gente que quiere, pero no habla. Hay gente que necesita que Dios le ayude, pero no ora. Tienes que decir que necesitas. Entonces, de esa multitud, el que necesitaba era sanado. Marcos también menciona la compasión de Jesús, pero además explica que Jesús tuvo una compasión porque Marcos 6:34, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto nos revela el verdadero rostro de un falso pastor. Alguien que carece de compasión por las personas, que no se dedica a enseñar las escrituras, más bien lo que hace es sacarle las cosas, como dice el versículo. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Si hay algo que muestra el Antiguo Testamento, es que habían pastores malos, como también hay hoy en día. Pastores que no se preocupan por las almas. Una forma de yo demostrarles mi amor es que les enseñen las escrituras. Eso es. Les digo la verdad. En el Antiguo Testamento esos pastores eran malos. Varios pasajes. Pastores malos, irresponsables, que no dan un buen sermón, que no enseñan las verdades, que no hablan de arrepentimiento, que no dicen la verdad. Y es donde Moisés, por eso les dije, le referencia a Lucas 6, Juan 6, estaban en la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? La Pascua hubo una cena que había que hacer, había algo que arreglar. Comimos cordero, manchamos una puerta con sangre. Conmemoramos la liberación del pueblo de Dios de Egipto en la Pascua. También en la Pascua, cuando el pueblo de Dios andaba en el desierto sin pastor, perdido de un lado a otro, Dios les envió un pastor, Moisés, y los alimentó de un pan que conocemos como maná, uno diario, porque eran ovejas que no tenían pastores. La teología que hay en este pasaje como en el Antiguo Testamento. Esto es una alusión a la petición de Moisés. Es que el pan que ustedes recibieron en el desierto, yo soy hoy ese pan. Moisés está preocupado por el bienestar de la comunidad después de su muerte y él desea asegurarse de que no queden como ovejas sin pastor. Por eso su oración en Números 27:17 es que el líder debe guiar al pueblo de Dios. Dice Moisés, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Este encuentro con la multitud tuvo lugar en el camino hacia Betsaida. No entraron a Betsaida. Recuerde que Jesús buscaba llevarlos a un lugar para retiro. Pero más adelante en el versículo 12 nos enteramos de que estaban en un lugar desierto. ¿Por qué el punto 1 se llama Jesús recibe y enseña a su pueblo con compasión? Porque vemos el corazón compasivo de Jesús en acción. Porque aunque buscaba un lugar apartado para descansar junto a sus apóstoles, no rechazó a la multitud que lo siguió. No, Dios elige. Dios elige. No hay excusa. En esa multitud había de todo. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, esa puerta está abierta para cualquiera. El que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien se va al infierno es simplemente porque decidió irse al infierno. Si alguien conoció las verdades, si alguien participó en la gracia de Dios, como dice Hebreo, saboreó el buen mensaje, la buena predicación, y terminó en el infierno, es porque usted decidió por sí mismo. Jesús a todos los recibió con brazos abiertos. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de Cristo.
Nos recuerda que cuando lo buscamos con compasión, Él siempre nos recibe con gracia y nos da todo lo que necesitamos. Quiero preguntarte, ¿tienes compasión por todos o solo por algunos? ¿Seguimos a Cristo con esa misma pasión y entrega? ¿Tenemos pasión y amor por algunos que me caen bien? ¿O con lo más difíciles que hacemos? Porque hay de todo. Después de ver cómo Jesús recibe y enseña con compasión a todos, ahora observamos cómo confronta nuestra insuficiencia humana. En Lucas 9, 12 al 13, Él nos muestra que su provisión divina siempre es suficiente. Incluso en las circunstancias más imposibles como las que vivimos. Veamos cómo lo hace. Punto número 2. Jesús confronta la insuficiencia humana con provisión divina. Lucas 9:12. Pero el día comenzaba a declinar. El día estaba llegando a su fin, es decir, el sol estaba empezando a ponerse. El momento habitual para la cena, ese detalle del día declinando, subraya que llegó un momento de urgencia. La multitud estaba lejos de sus hogares y necesitaba alimento antes de que cayera la noche. Y al descender el sol, mediodía, y al acercarse la tarde, los apóstoles comenzaron a preocuparse. Sus mentes, como tantas veces sucedía, estaban enfocados en las limitaciones terrenales, olvidando que acaban de venir de un viaje misionero y vieron cosas extraordinarias. Acaban de ver que estaban frente a la presencia de aquel que siempre provee en abundancia. Y esto pone de prueba nuestra insuficiencia humana frente a las necesidades, preparando el terreno para que Jesús demuestre su poder divino al proveer para todos. Dice el versículo 12, parte B, y acercándose los 12 de manera atrevida sobre qué debía hacer Jesús. Ya que ahora estamos graduados en maestría en misiones. Maestro, venimos a decirte que despide a la gente. Ahora nosotros tenemos la llave de esto, del reino. Gracias por dárnosla. Ya somos expertos. Creemos porque tenemos un tiempo de caminar con el Señor, no sabemos unos pasajes, porque pegamos 3 preguntas de la lección de escuela dominical. Así. Salimos flotando. Le dijeron, y aquí todos, está en plural, los 12 le dijeron, ninguno se salva. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos, a las granjas de alrededor y se alojen, que consigan un lugar donde descansar, donde van a encontrar un alojamiento para 5,000 personas en la zona, porque habían 5,000 hombres. Súmele las esposas y los hijos, y si fueran latinos, hermanos, son 50,000. Más o menos 25,000 personas. Esa sugerencia nos muestra que eran pocos los lugareños presentes. Sin embargo, seguramente muchos de los presentes, aunque no todos, serían locales. Los 12 que mencionan que la multitud dicen que necesitaban hospedaje y que además que encuentren alimentos, algo de comer, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ese lugar es desolado, no es que era un lugar de pura arena, sino que estaban dispersos, largo de las habitaciones de un pueblo, solitario, remoto. Nadie vive en este lugar. La palabra griega éremos, desierto, no se refiere aquí literalmente a un desierto, ya que había abundante hierba verde, como nos cuenta Marcos 6:39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Es una montaña, el maestro está sentado enseñando a los suyos, vuelve a ver las multitudes, después los acomoda en zonas verdes. Lo que quiero decir, Lucas, es que era un lugar despoblado. La noche se avecinaba, no había lugar donde la multitud pudiera adquirir comida y hospedaje. Los 12 estaban preocupados. Ya son los dueños de la obra de Dios. La petición parece razonable y refleja la sensibilidad de los 12. Sin embargo, Jesús ve el problema como una oportunidad para enseñar a los discípulos algo más importante. Y si tú te metes al Evangelio, como decía el predicador bautista recién fallecido Adrian Roger,
Dios nunca usa nada hasta que primero lo rompe. Te va a quebrar. Por eso los impíos no quieren pagar el precio. Te va a quebrar para hacerte alguien mejor. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Y prueba de eso es que Juan 6:5, Jesús es quien tiene la iniciación de la situación. Está consciente de lo que va a suceder, de lo que va a ser. Dice en Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, recuerde que él está en la montaña arriba, le dijo a Felipe, le tiró. Dios sabe lo que está haciendo. Igual como Adán y Eva, ¿a dónde están? Dios sabe dónde están, pero tú sabes dónde estás. Felipe, el máster en misiones, ¿de dónde compraremos pan para comer, para que coman estos? Y a pesar del viaje, sí, misionero exitoso de los 12, porque fue exitoso, la preocupación, el miedo de los apóstoles volvió una vez más a exhibir su falta de fe. Siempre, no olvide esto. Son dos contrarios. Cuando aparece el miedo, se va la fe. Cuando usted ve a una persona miedosa, es que hay gente que quiere caminar con Dios. 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos de Biblia, con 16 horas de pura televisión y noticias. ¿Usted cree que va a ganar eso? ¿Usted cree que se va a llenar de Dios con eso? Nadie puede hacer eso. Dice Mateo 8:26 que él reprendió a los vientos, se lo olvidó. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, se les olvidó lo que había sucedido. Y lamentablemente como cristianos olvidamos muy rápido lo que Dios hace por nosotros. Cuando enfrentamos un nuevo desafío, olvidamos el mar abierto y nos enfocamos en el desierto que tenemos delante. Así como Israel olvidó el maná que cayó del cielo, nosotros olvidamos las provisiones de Dios que nos ha dado vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Qué rápido olvidamos. ¿Dónde estamos? La ropa como tienes hoy, ¿cómo la tenías antes? ¿Cómo andabas antes? ¿Tenías ese carro que tenías antes? ¿Es el mismo? ¿Te ha dado Dios de comer? ¿Te ha dado abundancia? Vez tras vez ha estado Dios. Una y otra vez. ¿Nunca te ha fallado? En vez de confiar en Jesús para suplir la evidente necesidad del alimento, los apóstoles se limitaron a pensar en soluciones humanas. Frente a la perspectiva limitada, Jesús desafió su fe con un orden sorprendente. Y Él les dice, dales ustedes de comer, expertos. Y dijeron a ellos, no tenemos más que 5 panes, que son panecillos o galletas, y 2 pescados secos, a no ser que vayamos nosotros a comprar, ojo el acento, a menos que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Esto último es una pregunta retórica. Como diciendo, no esperarás que vayamos a comprar comida para toda esta gente, ¿verdad? Tristemente, la única opción que no sugirieron, ¿cuál fue? Que Jesús proveyera. Nos enfermamos, buscamos doctor, ayuda médica, y el último, que le pedimos ayuda a Jesús. Nos malvan en el trabajo, buscamos por todo lado, en vez de ir primero al rostro del Señor. Ayúdame, Dios, a buscar un lugar donde yo pueda poner pan a la mesa de mi familia. La única opción que nos sugirieron fue que Jesús proveyera la comida. Los 5 panes eran panes planos, comunes de un panecillo de hamburguesa, y Andrés hizo algo grandioso que a veces muchos no intentan. Es que yo no tengo un don, no tengo nada. Andrés agarró un niño, quién sabe cómo lo encontró, se dio cuenta que de todos esos, alguien andaba, comida, 5 panes, 2 pescados, niño, lo trae. ¿Qué hizo Andrés? El que mejor puede multiplicar el dinero, el mejor que puede cuidar mi familia, el mejor que me puede dar protección, se llama Cristo, déselo a Él. Él lo puede hacer. ¿Crees que podría en tu camino, crees que Dios podría en tu camino algo que no puedes superar sin su ayuda? Hermano, no te dejes limitar por lo que ves, con tus propios recursos, porque el poder de Dios siempre es mayor.
y está disponible para quienes confían en Él. Después de mostrarnos cómo confronta la insuficiencia humana con provisión divina, Jesús da un paso más. Él organiza la multitud con un propósito claro, revelando que nada en su plan es improvisado, porque es 50. Además, Jesús está a punto de proveer a la multitud un milagro, pero esto no es el final, sino el comienzo. Así como Jesús multiplicó los 5 panes y 2 peces para alimentar a miles, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros que está esta mañana. La próxima semana continuaremos explicando y explorando cómo Dios todo lo multiplica, cómo Él puede transformar nuestras vidas de manera que como nunca imaginamos. No te pierdas la segunda parte de 5 panes, 2 peces y un Dios que todo lo multiplica. Y como dice Charles Stanley, Dios no solo provee lo que necesitamos, sino que lo hace en el momento perfecto y de la manera perfecta. Amén. ¿Qué les parece? Sí, Señor. Oramos. Señor, Jehová Jireh, el proveedor, ese es tu nombre, Jehová Jireh. Hoy hemos visto cómo Jesús con compasión y poder recibió a la multitud. Les habló del reino de Dios. Porque si le damos a nuestra familia dinero, cosas materiales, un tiempo bonito, pasarla chévere, pero si no les damos a Dios, los hemos enviado al infierno con un pan quemado. Él recibió la multitud y les habló del reino de Dios. Y sanó a los necesitados ser curados. Te alabamos porque en tu plan divino nada es improvisado. Yo no soy un accidente. Yo tengo un propósito. Y siempre vas a proveer en abundancia.